Arte de vanguardia. Futurismo. El futurismo surge en Italia como un movimiento literario y artístico en 1909. Su principal figura fue el poeta Filippo Tommaso Marinetti, quien escribió el manifiesto futurista en el diario parisiense Le Figaro el 20 de febrero de ese mismo año. El manifiesto consta de 11 puntos. Entre ellos se puede leer: queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Este último lo expresa en una de sus obras escritas en prosa, llamada Asesinemos a la luz de la luna. Un grito se alzó en la aérea soledad de las altas llanuras. Asesinemos a la luz de la luna. Algunos corrieron hacia las cascadas cercanas. Se levantaron norias gigantes y turbinas transformaron las turbulentas aguas en impulsos magnéticos que se alzaron por los cables. Subieron a los altos postes y se precipitaron a los brillantes y titilantes globos. Así que 300 lunas eléctricas anularon con sus rayos de blancura mineral la verde y anciana reina de los amores. Marinetti expone sus ideas para un nuevo mundo. Anticlasista, de ética machista y provocadora, el poder femenino de la luna queda vencido por un futuro tecnológico y artificial. Probablemente Giacomo Balla se haya inspirado en este poema para hacer La farola, con simpleza y crudeza. Instala a la guerra como motor de cambio. Propone una exaltación de la violencia. El futurismo de Marinetti encontraría su posición política 10 años más tarde: el fascismo. Aunque en su parte artística plástica contaba con rasgos del cubismo, como los planos vistos de frente, pero el futurismo se caracterizaba por el dinamismo y movimiento, y para representar la velocidad repetían varios de sus elementos, como el óleo de Balla y su dinamismo de perro con correa hecho en 1912. El autor pintó varias patas para recrear el movimiento de las mismas, al igual que su correa y los pies de la persona que está a su lado. La exaltación de la originalidad, estructura de movimiento, utilización de formas y colores para generar ritmos, transparencias y la multiplicación de líneas y detalles quedan plasmados en el óleo dinamismo de un jugador de fútbol, de Umberto Boccioni, al ser la pieza de arte más abstracta. El plano artístico en el futurismo era muy amplio. En 1910 el movimiento se encontraba en pleno auge. Surge el segundo manifiesto escrito por los pintores Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà y Gino Severini. Aquí se hace referencia a las cronofotografías del fotógrafo e investigador francés Étienne Jules Marie, hechas entre 1890 y 1896, como punto de partida para expresar el movimiento
los ritmos, rasgos fundamentales de este universo y su potencia expansiva que sugiere el aspecto de la simultaneidad. Los hermanos Arturo y Anton Bragalia se destacarían en el aspecto fotográfico. Empezaron a utilizar técnicas como el fotomontaje, la doble exposición, la distorsión óptica y la fotografía aérea. Aunque años más tarde, Anton Bragaglia haría su primer film. El futurismo dedicado a la técnica moderna, como las que utilizaron los Bragalia, también se valieron de otros movimientos. Gino Severini fue uno de ellos. En sintonía con artistas como Boccioni y Bala, también fue influenciado por artistas como Pablo Picasso y Georges Braque. La pasión del arte italiano y la vanguardia del cubismo francés estaban presentes en buena parte de sus obras. Utilizó un concepto futurista de analogía, una mezcla indiscriminada de recuerdos y momentos fugaces fuera de una lógica o línea temporal. Se trata de un reflejo de la memoria como proceso dinámico. La obra Norte-Sur es el resultado de una mezcla visual obtenidos en el transcurso de un recorrido por la ciudad de Milán. Aquí estructura fragmentos de imágenes en una malla cubista. En 1911, Severini encontró una mayor inspiración para su siguiente obra, La bailarina azul. En Múnich aparece el libro de Kandinsky sobre la espiritualidad en el arte. La vida espiritual representó una forma esquemática. Severini adoptó el color azul como símbolo espiritual. Un año después, La bailarina azul saldría a la luz dotada de la estética futurista en el dinamismo que adquiere su danza, aunque propone una estabilidad con la composición triangular. Se puede observar cómo los brazos y la cabeza se multiplican en diferentes planos. La energía futurista es compartida con la espiritualidad de la bailarina al utilizar una gama de colores azules y grises. Además, potencia su expresión al desmaterializarse con lentejuelas brillantes. Los artistas Luigi Russolo y Carlo Carrà encontrarían otras características del futurismo para expresarse, características que estarían al son de las motivaciones de Marinetti. El funeral del anarquista Galli de Carrà sería uno de ellos. El artista se inspiró en un hecho real que sucedió en 1906 en Milán. Carrà fue testigo directo de lo acontecido. Una revuelta se produjo en el entierro del anarquista Angelo Galli, que había muerto a manos de la policía en una manifestación. La obra encierra los ideales del movimiento, el dinamismo, la acción, poder y violencia. El contexto político en el que vivía Italia, huelgas obreras, disturbios e injusticias sociales, desencadenarían lo que Russolo expone en su obra La rebelión, hecha en 1911. Su tema se basaba en la fuerza del proletariado y la erupción de la violencia. Utiliza el rojo casi como único valor cromático, ya que se instala de forma agresiva en toda la escena. La dinámica de los ángulos rojos se desplazan ante la muchedumbre sublevada, dotada de violencia en forma de cuña. El futurismo se expandió más allá de la poesía y obras plásticas. Antonio Sant'Elia, arquitecto italiano graduado en Bolonia en 1912, escribió el Manifiesto de la Arquitectura Futurista en 1914. La dinámica en sus proyectos se caracterizan por presentar medios de comunicación verticales y horizontales, con circulación a varios niveles, y edificios de gran altura con ascensores y pasillos exteriores.
Sant'Elia presentó un proyecto utópico llamado La Città Nuova, aunque nunca llegó a publicarse como tal. La Città Nuova representaba una infraestructura inimaginable para la época. Proyecta un gran centro de comunicaciones con aeropuerto 40 años antes del uso comercial del avión. Propone como indispensable las antenas de telegrafía sin hilos. Las casas disponen de terraza e iluminación natural. El ascensor se sitúa en la fachada del edificio, aprovechando así todo el interior del mismo. Sant'Elia plantea materiales como el hormigón armado, el vidrio, el hierro e incluso el cartón y la fibra textil. Así consigue una arquitectura de carácter efímero y la sensación de una ciudad en continua construcción. En base a sus ideas, la utilización de las infraestructuras fue la propuesta más sólida de su proyecto que nunca pudo hacer realidad. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, se llevaría a varios de sus artistas, como Umberto Boccioni y Antonio Sant'Elia, y otros que fueron gravemente heridos, como Luigi Russolo. Los preceptos del iniciador del movimiento, Filippo Tommaso Marinetti, distanciaron a muchos de sus seguidores luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. El movimiento seguiría dando pasos, pero cada vez con menos fuerza. Esa fuerza cargada de poder, dinamismo, violencia. Tal vez la escena final de la película Pérfido Incanto, de Anton Giulio Bragaglia, hecha en 1916, en donde se ve a Vera morir presa de sus remordimientos, entre humo y una escenografía totalmente futurista, encerraría el final de la vanguardia italiana, el futurismo.